Bueno, pues según empezamos con el último día ya. El tema que le propuse a Iñaki era hablar un poco sobre las relaciones norte-sur desde la perspectiva ecológica. Vamos a tener primero una presentación de Iñaki Bárcena, que os voy a presentar, y después tendremos la mesa redonda con Alfonso Dugua y Rosa Lago. Roberto Bermejo al final no ha podido venir, pero bueno, como ya estuvo el primer día también, pues de alguna manera tampoco va a ser bueno, pues vital que no haya podido venir. Iñaki Bárcena es doctor en Ciencias Sociales y Políticas. Ha sido, bueno, es actualmente también catedrático, bueno, no sé cómo queda la figura, pero bueno, laboral, catedrático laboral. En 2012 ha sido, trabaja en el Departamento de Ciencias Políticas, ha sido director del departamento, dirige un grupo de investigación que se llama Parte Artus, ha formado parte del Consejo, bueno, y forma parte del Consejo Editorial de revistas como Ecología Política, Viento Sur y SER, y tiene también numerosas publicaciones, siempre en torno a temas medioambientales y de ciencias políticas. Forma parte también y ha formado parte activa del movimiento ecologista, y bueno, pues agradecerle que haya podido venir también, como al resto de compañeros, y sin más, pues le cedo la palabra. En este caso, David, pues uno me gustó hoy y bueno, le decía antes a David que he estado preparando la charla hasta las 8:30 de esta mañana, porque esta semana es una semana muy complicada y tenía en mente, ya estaba haciendo una serie de cosas, y hace una semana se me ocurrió que la forma de entrar a este toro, la forma de afrontar esta conferencia, este curso, era intentar, bueno, por lo menos poner sobre la mesa, porque después con Rosa y con Alfonso va a haber una mesa redonda, yo creo que es interesante, ¿no? Entonces lo que se me ocurrió fue plantear 10 cuestiones, plantear 10 preguntas en torno a esa mirada, a esa perspectiva ecológica de las cuestiones de las relaciones norte-sur, ¿no? Entonces empecé a plantear los conceptos que a mí me parecían interesantes, y se me ocurrió también meter algunos autores. El único que falta es Alfonso Dugua, pero Roberto sí está, Rosa también está. He puesto una serie de nombres de personas que yo creo que son relevantes para el debate que yo creo que podemos tener aquí hoy. Y voy a ir uno por uno, y voy a ir una por una las cuestiones que planteo, y bueno, pues también deciros que no tenéis que esperar hasta el final para el debate, que si alguien en algún momento quiere hacer alguna pregunta, que si alguien en algún momento quiere hacer algún comentario o no ha entendido un concepto o quiere hacer alguna reflexión, no hay ningún problema, podéis hacerlo durante el tiempo. Yo voy a intentar, que creo que lo voy a conseguir, hablar durante una hora y poco más, e intentar bueno, explicar bueno, cómo es, no sé, cuáles son las demandas, cuáles son las cuestiones, las preguntas más interesantes que se pueden hacer sobre la situación actual del mundo en su crisis civilizatoria, en su crisis energética, en su crisis ecológica, ¿no? Willy Brandt, yo soy un profesor de ciencia política y me he dedicado en los últimos 30 años a estudiar ideologías políticas, pensamiento político, teoría política. Cuando era crío, antes de entrar en la universidad, me llamó mucho la atención Willy Brandt, porque Willy Brandt era el canciller alemán, que dejó de ser canciller porque en el año 73-74 descubrieron que en su gobierno, en su equipo de apoyo había otro alemán que era un espía de Honecker, de la Alemania del Este. Y ese hombre dimitió. A mí, por ejemplo, una de las cosas que siempre me ha causado, llamado la atención de Willy Brandt es cómo, por honestidad, siendo la persona más relevante de Alemania en aquel tiempo, siendo una persona que hizo mucho trabajo por el intentar desbloquear las relaciones entre Alemania del Este y la Alemania del Oeste, pues él tuvo que reconocer que uno de sus consejeros era un espía del otro lado, y dimitió y lo dejó. Y pasó, bueno, por causas de la vida, pasó a trabajar en las Naciones Unidas, y él fue, de alguna manera, la persona a la que le tocó
realizar el informe Brand, el informe que de alguna manera pasaba de estudiar el mundo entre el este y el oeste, de ir más allá de la bipolaridad que había entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, entre la OTAN y el Pacto de Varsovia, para ver el mundo de la perspectiva norte-sur, ¿no? Yo creo que el informe de Brand, el informe Brand del año 83, es un informe muy relevante que cambia mucho la forma de ver las relaciones económicas, políticas en el mundo. Y desgraciadamente he de decir que, bueno, pues que 20 años después el informe Brand se volvió de alguna manera a reactualizar. El informe del año 2003 se llama The Brand Equation, y lo que viene a decir es eso que tenéis ahí, que las disparidades económicas que subrayaba el informe que dirigió Billy Brand en el 83 habían aumentado. Digo esto porque, desgraciadamente, aunque yo creo que hay algunas cosas en el mundo que van a mejor, yo creo que, por ejemplo, por poner un ejemplo, pues en Brasil la pobreza extrema ha disminuido en los últimos 12 años de gobierno del Partido de los Trabajadores. En Latinoamérica hay algunos cambios sociales y económicos que están haciendo que, bueno, pues que la gente más pobre de Latinoamérica no viva en situaciones. Esas cosas yo creo que hay que ponerlas sobre la mesa. En cualquier caso, la última crisis del ébola en África, por ejemplo, pone de relevancia el olvido que hay en el mundo de la situación que se está pasando en el continente africano. Y otra cosa que quiero remarcar, que está aquí puesta, es que las Naciones Unidas, desgraciadamente, han perdido mucha relevancia. El informe Brand es un informe hecho desde esa institución. La siguiente persona de la que vamos a hablar es otra persona escandinava, una mujer socialdemócrata que fue presidenta de Noruega, que fue la persona que dirigió otro informe importante, muy importante, que es ese libro que está ahí, que es Nuestro futuro común, encargado por las Naciones Unidas para, de alguna manera, intentar integrar las políticas de medio ambiente con las políticas de desarrollo. Ella fue, de alguna manera, la que bueno, con su informe, dirigido por ella, un informe que realizaron entre 300, 400 diplomáticos de todo el mundo, como el informe Brand. Lo que venía a decir es que, desgraciadamente, las Naciones Unidas en los últimos años, las últimas 2 décadas, yo creo que han perdido mucha relevancia, y eso es triste. Es triste porque hoy en día las grandes decisiones económicas y políticas en el mundo se toman en otras instituciones, en el G7, en el G8, en el G20, y las Naciones Unidas, desgraciadamente, han perdido mucha relevancia. Yo creo que eso es una de las cosas que se puede decir desde esa mirada ecológica de las relaciones norte-sur, y es que, desgraciadamente, las Naciones Unidas no son, en estos momentos, una institución principal en el cambio de esas políticas. Y pasando a la segunda persona, que es Goro Harlem Brundtland, decir que la pregunta que yo me hago es, bueno, leyendo las reflexiones que hacía Jorge Reisman sobre la defensa del término desarrollo sostenible. El término desarrollo sostenible es un término muy laxo, un concepto ameba que cada cual lo ha utilizado como ha querido, pero que de alguna manera viene definido y viene institucionalizado con el informe Brundtland. Después, en el año 92, cuando en Río de Janeiro se reúne la Cumbre de la Tierra, es cuando el concepto pues, pasa ya a los medios de comunicación. Y es curioso porque las veces que he estado y que he leído literatura ecologista latinoamericana, en Latinoamérica se dice sustentable. Y dice Jorge Reisman que decir sustento, en vez de decir sostén, no es baladí, porque digamos que desde la América Latina, cuando se habla de sostenibilidad, se está hablando de la sostenibilidad de las comunidades que deben de tomar medidas para poder vivir dignamente, y tiene que ver con el sustento, es decir, con la capacidad de poder mantenerse, con la capacidad de poder obtener de los ecosistemas en los que viven los recursos y la energía suficiente para poder vivir. Aquí, yo creo que en el norte, en Europa, se habla de sostenibilidad en otro término que tiene más que ver, en otro ángulo, en otra perspectiva, en otro eje que tiene más que ver con el equilibrio, con intentar desacoplar
las externalidades, los efectos negativos sobre el medio ambiente de nuestro modelo de vida, de nuestro modelo de transporte, de nuestro modelo energético, etc. Y desgraciadamente lo que podemos decir es que después de el informe Brundtland salió a la luz en el año 87, después de 30 años podemos decir que seguimos confundiendo desarrollo con crecimiento. Se habla igual de crecimiento sostenible que de desarrollo sostenible. Y por ponerlo rápido, esa copa de champán, que es las relaciones entre el 20% del mundo que más recursos económicos y que más recursos energéticos recibimos o consumimos, y el resto del mundo, esa copa de champán se va alargando cada vez más y hay una parte cada vez mayor de población en el mundo que tiene menos acceso a los recursos energéticos y a los recursos materiales, mientras que, bueno, pues digamos, uno de los efectos de la crisis económica actual, por ejemplo, es que el lujo, es decir, hay un 5% más o menos de personas en el mundo que viven en el mayor lujo que nunca ha existido en este planeta, ¿no? Es decir, es una contradicción que yo creo que hay que tener en cuenta. Le he puesto a Rosa en la tercera pregunta porque Rosa es una compañera con la que llevamos trabajando muchos años, tanto en la universidad como en Ecologistas Marchan, y yo creo que fue en el 2005-2006, cuando empezamos, hace ya 10 años, a discutir, a plantear, a reflexionar sobre el concepto de deuda ecológica. Deuda ecológica es un concepto que nace en la cumbre, bueno, que se populariza en la cumbre de Río de Janeiro, no en la cumbre oficial, no en la cumbre de los gobiernos. La cumbre de Río de Janeiro del 92 es la reunión internacional diplomática más importante que ha habido nunca en el planeta. Hubo más de 180 jefes de Estado, Suelo comentar, porque me dedico a estas cuestiones de la ciencia política, que el comisario europeo de Medio Ambiente no fue a la cumbre. Ripa de Meana protestó con su posición de no acudir a la cumbre porque la Unión Europea había vetado, una vez más, el impuesto sobre el CO2, el impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono, que era un impuesto que se estaba discutiendo en la Unión Europea, pero que todavía hoy, 22 años después, no se ha puesto en marcha. Entonces, en el año 92, la cumbre oficial de las Naciones Unidas digamos, bautiza y populariza el término de desarrollo sostenible, se realiza una serie de tratados. Yo creo que fue un momento muy importante para intentar hacer una alianza entre el norte y el sur, el norte desarrollado y el sur en desarrollo. Los del sur, los gobiernos del sur tendrían que asumir la defensa de la biodiversidad, la defensa de los océanos, de los bosques, etc. Y los gobiernos del norte tendrían que asumir las políticas del cambio climático, es decir, tenían que frenar las emisiones de CO2. Por eso Ripa de Meana precisamente no fue, por la falta de compromiso por parte, en concreto, de la Unión Europea. En el foro alternativo, donde estaban las organizaciones ecologistas, los indígenas, las mujeres, los sindicatos, etc., creo que fue el Instituto de Ecología Política chileno el que puso sobre la mesa la cuestión de la deuda ecológica. Es decir, daros cuenta que en el año 92 está sobre la mesa la discusión de cómo el sur va a pagar la deuda económica que tiene, la deuda externa que tiene con los bancos y con las instituciones financieras y con los gobiernos del norte, y lo que se oye desde el sur es, ustedes hablan de la deuda externa, que nuestros gobiernos tienen con ustedes, pero ustedes tienen que tener en cuenta que ustedes con nosotros, con la gente del sur, tienen una deuda ecológica acumulada desde hace 500 años, y hay que evaluarla, y hay que discutirla. Bueno, nosotros empezamos en el año 2004-2005 a trabajar sobre esto, y bueno, aquí os he puesto un poco la definición que en nuestro grupo, en Ecologistas Marchan, se puso sobre la deuda, ¿no? Nosotros hicimos una serie de estudios, una serie de investigaciones, una serie de publicaciones sobre la deuda ecológica con gente
sacamos un libro en Icaria que se llamaba Energía y Deuda Ecológica, Energía, Deuda Ecológica y Cambio Climático, y ahí diferentes autores de diferentes países hablaban sobre estos conceptos. Nosotros, en aquel momento, al principio, en el año 2005-2006, decíamos que la deuda ecológica era la suma de la deuda del carbono, de la biopiratería, de los pasivos ambientales que dejamos en el mundo, sobre todo en África, y de la exportación de residuos tóxicos. No, la exportación de residuos tóxicos, digo, preferentemente en África, ¿no? Bueno, podemos seguir discutiendo más sobre esto. Supongo que vosotros y vosotras, la mayoría, sois economistas o tenéis interés en la economía ecológica. Aquí tenéis un esquema sobre la deuda ecológica hecho por bueno, investigadoras de la Universidad de Gante. A nosotros nos parecía muy interesante cómo la deuda ecológica pone en relación conceptos como la huella ecológica, el espacio ambiental, que son adyacentes pero no iguales, como lo que interesa para la deuda ecológica no es tanto la evaluación monetaria, que también, eso es una discusión importante, es decir, si hay que hablar de deuda ecológica en euros y en dólares o no, pero sobre todo, como veis en la base, lo interesante es estudiar el flujo de materiales, supongo, el metabolismo socioeconómico que se produce entre el norte y el sur, incluso dentro de los propios países, es decir, en Bélgica, en Bruselas, el gobierno, en el año 2002-2003, el gobierno de izquierda verde alemán asumió dentro de su programa de gobierno evaluar y asumir la deuda ecológica de Bélgica con los países en los que ha sido metrópoli colonizadora. Bueno, allí nacieron estudios como el que tenéis ahí en esta diapositiva, y yo creo que es interesante, por ejemplo, ver que en Bélgica, por ejemplo, incluso se habla de la deuda ecológica de unas comunidades con otras, podríamos decirlo, por poneros un ejemplo. Yo creo que los vascos tenemos una deuda ecológica importante, por ejemplo, con el pueblo de Muskiz. El pueblo de Muskiz es un pueblo que está ahí en la esquina, llegando a Cantabria, que lleva 40 años padeciendo en su vida diaria la contaminación atmosférica de una instalación de la que hablaré después, que es muy importante en la economía vasca, que es Petronor. Pero, de alguna manera, los daños ecológicos y sociales y ambientales de esa instalación no se reparten de forma equitativa. Y eso es algo que, por ejemplo, en la ciudad de Bruselas se ha intentado poner sobre la mesa para paliar, de alguna manera, y evaluar los daños socioambientales que se producen en unos lugares frente a otros. Bueno, David Gistar es un amigo, un colaborador, es un ecologista catalán, con el que hemos trabajado del que aprendimos una cuestión muy importante, que era que a la hora de estudiar la deuda ecológica y evaluarla, sería muy interesante estudiar la biorresponsabilidad que tiene una comunidad sobre los daños que exporta al resto del mundo. David y la gente de la ODG, que significa el Observatorio de la Deuda en la Globalización, recibieron un encargo del gobierno catalán para estudiar cómo era el impacto de las actividades económicas catalanas en la biodiversidad del mundo. Y se pusieron a la obra. David es un investigador, un profesor universitario que, bueno, tuvo yo creo que la clarividencia de poner en marcha un concepto que se llama anticooperación, que es justo lo contrario de lo que los gobiernos o las ONGs dicen que es la cooperación internacional. Y nos dio la pauta para otra investigación que pusimos en marcha, pues Rosa, Leire, Neco, gente que ha estado aquí hoy con nosotros, que era estudiar la biorresponsabilidad vasca con respecto a los daños que creamos con nuestro modelo de producción y de consumo en otras partes del mundo. Hace 3 años hicimos un documental del que yo creo que nos sentimos muy orgullosos y orgullosas, en el que estudiamos 3 casos de impactos de la economía vasca, del modo de producción y de consumo de los vascos y de las vascas en otras partes del mundo. Uno era el estaño. El estaño, creo que Iñaki estuvo en el curso.
lo presentó. El estaño es curioso porque bueno, es un caso bastante paradigmático, ¿no? De cómo un material, una forma de producción que simplemente es estética, puede producir impactos muy graves en otras partes del mundo, ¿no? Estudiamos el caso de la pesca y estudiamos también el caso, bueno, si lo habéis visto, no sigo más. Lo único que quería decir es que, bueno, pues que a veces el contacto, la colaboración, nosotros seguimos en contacto con la gente catalana, y yo creo que su esquema nos sirvió muy mucho para saber que yo creo que toda sociedad, que todo grupo humano, que toda comunidad política y social tiene que ser consciente de que su forma de vida puede producir impactos muy importantes, y yo creo que en el caso nuestro es evidente, somos muy dependientes de la energía y de los recursos materiales que extraemos de otras partes del mundo, pero no son gratuitos, es decir, ese trasiego, ese metabolismo que se produce tiene unos impactos muy grandes y debemos de conocerlos, sobre la biodiversidad y sobre la forma de vida de otras personas. No está Roberto, pero Roberto Bermejo es un profesor que lleva años intentando demostrar que la sociedad vasca tiene que prepararse para un cambio en sus políticas energéticas, para un cambio en sus políticas económicas. Además, yo creo que nosotros, por el lugar, por el enclave que tenemos en Europa, por el clima que tenemos, por nuestro desarrollo económico, por nuestra capacidad cultural e intelectual, somos una sociedad mucho mejor preparada, con muchas más ventajas acumuladas para producir una transición hacia otro modelo energético, hacia otro modelo socioeconómico, que otras partes del mundo que tienen muchas menos capacidades, que tienen unas condiciones mucho más adversas. Desde hace años, Roberto y David y Eneco y la gente de la Unidad de Economía Ambiental llevan diciendo llevan advirtiendo de que estamos en una situación especial porque los recursos fósiles que hemos utilizado en los últimos 150 años de industrialización no van a durar hasta siempre. Entonces, el pico del petróleo, este es un esquema hecho por ASPRO, por una asociación que estudia precisamente el pico del petróleo, el cenit del petróleo, sabemos que ya lo hemos pasado, pero es que el del gas natural o el del uranio o el del carbón tampoco son tan lejanos, y el problema es que tenemos que pensar que nuestro modelo económico tiene que basarse en otros recursos, en otras energías que no sean fósiles. Hace 3 semanas, aquí al lado en el salón, lo diré, Paraninfo Vizcaya, aquí, un portavoz de ECO, de los Verdes, José Ramón Becerra, decía que la empresa más importante, la empresa que más fiscalidad aporta a la comunidad vasca, está en serio peligro. Y demostraba cómo Petronor, que es una empresa muy importante para el sistema energético vasco, el año 2013 ha reconocido pérdidas económicas en su balance. Petronor es una empresa muy importante. Bueno, yo diría también que no olvidemos que Petronor es la empresa que más CO2 emite a la atmósfera. Es decir, es una empresa muy contaminante, pero es una empresa muy relevante, con 900 empleos directos y unos 5.000 indirectos. Es una empresa muy relevante en el sistema económico vasco. Sin embargo, es una empresa que va en declive y que va a ir más en declive por la propia economía del petróleo. Es decir, Petronor se dedica a refinar petróleo y lo trae de 5.000, 6.000, 7.000 kilómetros de distancia, y eso hoy en día cada vez es más antieconómico. Hoy en día las refinerías se están instalando cerca de los pozos, cada vez más cerca de los pozos, y traer petróleo bueno para sacarle la plusvalía en un país como el País Vasco, eso ya no interesa ni a los árabes, ni a los rusos, ni a los argelinos, ni a nadie. Entonces traemos petróleo cada vez peor, traemos petróleo cada vez más caro, necesitamos instalaciones, por eso han instalado la famosa planta de coque, para poder trabajar sobre petróleos de peor calidad, y eso es antieconómico. Y eso yo creo que es una reflexión que hay que poner sobre la mesa para que veamos que nuestra dependencia de las materias que traemos de otros sitios
tienen también su techo económico, y que nuestros balances son claros en el sentido de decir, ahora ya no traemos buenos petróleos, traemos petróleos de peor calidad, estamos trayendo arenas bituminosas de Canadá. Fijaros que las arenas tienen que viajar desde Canadá hasta el Caribe en tren, y después en el Caribe montar en barcos para llegar al puerto de Bilbao y hacer algo que, bueno, además algo que ha estado muy en cuestión en la propia Unión Europea. La Unión Europea ha levantado el veto, luego hablaré de ello. En estos momentos la Unión Europea y Estados Unidos están trabajando un nuevo acuerdo de libre comercio que yo creo que es bastante antiecológico. ¿Qué decir de Iberdrola? Otro de los ejes, otro de los bastiones fundamentales. Yo creo, no sé si recordáis algunos, por lo menos, hace, creo que son 5 o 6 años, más o menos el 2008 años quizás, vino Al Gore a Bilbao. Al Gore dio una conferencia en el Guggenheim, por cierto bastante cara, cobró 200.000 euros del erario público. Pero Al Gore dijo que los vascos y las vascas estábamos suficientemente preparados para el cambio climático y que los vascos teníamos 2 herramientas muy buenas para enfrentarnos al cambio climático. Una era Iberdrola y la otra Gamesa. Bueno, yo creo que desgraciadamente podría ser así, pero no es así. Yo creo que Iberdrola es una empresa, una multinacional muy potente en el mundo y podría ser un arma de cambio climático, pero como veis ahí, esta es una pegatina que ha hecho un compañero nuestro de Ecologistas Marchan. Iberdrola, que tenía antes una rama, era Iberdrola Renovables, solo factura un 4% de electricidad renovable, el resto no es renovable. Lo cual quiere decir que o se cambian las políticas energéticas o la insostenibilidad va a seguir creciendo. Yo creo, desgraciadamente, Iberdrola podría ser, como decía Al Gore, una herramienta de cambio energético, una herramienta de introducción de las energías renovables. En eso se está, por eso se ha hablado de Roberto Bermejo. Roberto Bermejo, una de las razones de que no esté aquí es que está trabajando en un programa del CES, precisamente para la introducción de las energías renovables en este país. Urkullu lo decía hace 2 o 3 semanas en la prensa, vamos a ser el top 10 de las energías renovables en Europa. Bueno, los navarros y navarras presumían de eso hace 10, 12 años. En Navarra, desde el año 2000, el 100% de la electricidad se producía de forma renovable. Sin embargo, el gobierno navarro se empeñó con Iberdrola en poner 2 térmicas en el Ebro, 2 centrales térmicas de ciclo combinado. El problema es que no se puede seguir así. Sigo con otra pregunta. Y he puesto, en vez de una persona he puesto a 2, porque no sé si les conocéis, pero una es la Premio Nobel de la Paz del año 2005-2006, Wangari Maathai, una profesora de ciencia política keniata que luchó durante años con un movimiento, el movimiento del Cinturón Verde, de Green Belt, para evitar la deforestación en Kenia. La otra es Vandana Shiva, que es una física nuclear, que hizo su carrera en Canadá, es india, es ecofeminista y es una mujer que ha sido muy conocida en las luchas por la otra globalización posible, las luchas de las mujeres en la India, la defensa del movimiento Chipko en el norte de la India, en Uttar Pradesh, en Himachal Pradesh, y una mujer que ha planteado una dura pelea con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, etc., ¿no? Y con la OMC, planteando pues cómo las políticas de ajuste estructural que han llevado a cabo estas instituciones han sido muy negativas para la vida de multitud de comunidades en el sur, ¿no? Entonces, quería recordar que en la última cumbre del 2009, cada año sabéis que se reúnen las Naciones Unidas, se reúnen los gobiernos en una cosa que se llama el COP, son reuniones que ahora el próximo mes de abril va a ser la siguiente ronda de negociaciones en Perú, y se espera que haya un acuerdo internacional importante para asumir las nuevas políticas del cambio climático después de Kioto en el año 2015 en París. Hay un movimiento internacional en el que yo creo que participan
organizaciones, sindicatos, ONGs, movimientos ecologistas, movimientos indígenas de todo el mundo, que es el movimiento por la justicia climática, porque yo creo que es obvio que cuando hoy en día se dice que los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, están aumentando de forma exponencial sus emisiones de CO2 y son nuevos agentes muy preocupantes para el cambio climático, lo que no se tiene en cuenta es que su capacidad de emisión industrial ha aumentado en los últimos años y va en aumento, pero no es comparable a la que hemos tenido en otros países industrializados durante 40, 50 años. Entonces, bueno, eso es una forma... A esa discusión en el marco de las Naciones Unidas se llama las responsabilidades comunes pero diferenciadas, ¿no? Yo lo que quiero deciros es que hoy en día, por ejemplo, en la prensa o en los medios de comunicación occidentales se está continuamente diciendo que China es la gran responsable del cambio climático. Bueno, todavía hoy ahí andan discutiendo, Estados Unidos y China andan a la par casi en la cuestión de las emisiones, pero si hacemos un cómputo global nos damos cuenta que las emisiones producidas, por ejemplo, por Estados Unidos o por la Unión Europea son mucho más altas que la de estos países en desarrollo. Y por otro lado quiero decir una cosa que me parece relevante, y es que a principios de los años 90, cuando empezó a discutirse cómo, antes de Río precisamente, cuando empezó a discutirse cómo poner en marcha un tratado internacional para frenar el cambio climático, Rajiv Gandhi, que era presidente de la India, dijo que las políticas del cambio climático no podían establecerse país a país, que la atmósfera no era propiedad de los países, que la atmósfera el aire que respiramos es un bien, es un servicio que tenemos todos los humanos de la Pachamama, de la Malurra, de la madre naturaleza, y que de alguna manera, al hacer las cuentas del cambio climático, tendríamos que hacerlo sobre la base de las personas, de la población. Es decir, que a India o a China o a Brasil o a Sudáfrica habría que hacerle los números teniendo en cuenta la población que tienen. Y yo creo que eso es algo relevante. He puesto aquí el tema del acaparamiento de tierras porque me parece un tema muy relevante desde el punto de vista ecológico de lo que está pasando hoy en el mundo. Es decir, no es una cosa que haga... bueno, yo creo que en el caso de la República Popular China es evidente. Se dice popularmente, yo creo que es cierto, que China está colonizando o está realizando un tipo de imperialismo que no se hace con las armas, que se está haciendo pues con sus personas, con su dinero, con sus bancos. Yo hace 2 meses estuve en Cuba haciendo un proyecto que tenemos sobre transición energética, y en el hotel en el que estaba en La Habana había un montón de trabajadores y trabajadoras chinos que venían de Bahamas, que habían estado haciendo una carretera, o estaban haciendo una carretera de construcción en las Bahamas. Entonces, el gobierno de Bahamas contrata con el gobierno chino ese tipo de infraestructuras, y los chinos lo que hacen es exportar, no lo hacen normalmente otro tipo de países, exportar sus trabajadores y trabajadoras a ese tipo de obras, ¿no? Estamos viendo cómo en Latinoamérica, en África, en Asia, se está dando un proceso de acaparamiento de tierras para el uso, para la obtención de recursos, para el uso por parte, a veces como vertederos, de los procesos industriales que tenemos en el norte, y yo creo que eso es preocupante. Y es preocupante, y eso lo he dicho antes, no voy a meterme en el tema, pero creo que últimamente, bueno, aquí se han realizado en Bilbao algunas conferencias, yo creo que es un tema muy relevante. Hace 2 semanas en el Gara, en Página Doble, salía una entrevista con Tom Kuchar, un compañero de Ecologistas en Acción, que hablaba precisamente de ese proceso de tratado de libre comercio que se está produciendo entre la Unión Europea y los Estados Unidos, que se está haciendo de forma bastante poco transparente y de forma bastante oscura, pero que es muy relevante y que es muy perjudicial, digamos, para las cuestiones ambientales y las cuestiones sociales. Por eso, bueno, lo que de alguna manera
hemos planteado la alternativa, y yo voy a intentar hablar de algunas alternativas o de algunos caminos o de algunos ejes de trabajo que hay que poner en marcha para de alguna manera darle vuelta a esa situación de injusticia social y ambiental que estamos padeciendo. Pues una de las cuestiones que me parece que es relevante es enlazar conflictos, enlazar alternativas, ¿no? Yo recuerdo que hace 5 años una compañera argentina venía del Río de la Plata para hablar en Muskiz y en Bilbao de una planta de coque que había salido de Ámsterdam porque los holandeses no la querían porque era muy contaminante y se había instalado en el Mar de la Plata y cerca de Buenos Aires. Y cómo habían elegido un emplazamiento muy especial, que era un barrio muy pobre, donde había gente que estaba, de alguna manera, planteando las mismas cuestiones que planteaba la gente de Muskiz con respecto a la instalación de coque en Petronor. Poner en evidencia, poner en comunicación, poner en contacto conflictos socioambientales del norte y del sur, es importante para que veamos que, bueno, pues que el sistema económico en el que vivimos produce ese tipo de problemáticas socioambientales tanto en unos sitios como en otros. Hay otro ejemplo muy interesante que se llama Carbon. Bueno, es un documental muy interesante entre Carbon Connections, conexiones del carbono. Como sabéis, dentro del panel del cambio climático que nace de Kioto, una de las posibilidades que se establece dentro de la mercantilización del CO2 es que países y empresas que emitan más CO2 del que tienen asignado por sus gobiernos puedan comprar algo que es curioso el cambio de los conceptos. En Kioto, en su origen, se hablaba de emission permits, permisos de emisión. Ahora la Unión Europea, el gobierno español, las empresas hablan de emission rights, derechos de emisión. E incluso, más avanzado, se habla de derecho a contaminar, pollution rights, o sea, derechos a contaminar. Bueno, pues dentro de esas políticas, en Escocia, en un pueblo que se llama Greenville, pero que es muy poco green, que es muy oscuro, está muy contaminado, la British Petroleum obtuvo la posibilidad de emitir más CO2 comprando derechos de emisión en Brasil para plantar eucaliptus, para hacer un monocultivo de eucaliptos. Y las poblaciones brasileiras de Minas Gerais que estaban afectadas por ese proyecto se pusieron en contacto con las poblaciones de escocesas y entraron en contacto, y ahí viene el Carbon Connection. Es curioso, y os podéis entrar en internet y buscar el documental. Es muy interesante ver cómo para los brasileiros que estaban en contra de ese monocultivo de eucaliptus, la panorámica, la paisajística que ellos veían en Escocia era muy triste y les daba mucha pena que los escoceses y escocesas vivieran en esa ciudad tan triste con ese enclave, con esa instalación de British Petroleum, con esas centrales térmicas de carbón que producían tanta polución. Y sin embargo, los escoceses reflexionaban diciendo, ¿cómo somos tan inmorales de querer seguir manteniendo nuestro nivel de vida a costa de invadir tierras muy lejanas para poner un monocultivo a una gente, a unas comunidades que no lo quieren, ¿no? Entonces es muy interesante poder analizar los conflictos socioambientales en esa conexión que hay entre el norte y el sur, y eso es lo que de alguna manera hemos intentado hacer en los últimos años, poniendo en conexión a brasileiros con escoceses, a vascos con argentinos, a ecuatorianos con gentes de Cataluña, de otros sitios, que yo creo que es interesante enlazar los conflictos, ver cómo se asumen, cómo se enfrentan unas comunidades y otras, y cómo en el fondo es importante observar que, bueno, la conexión que se produce entre empresas y gobiernos hace algo que a mí me parece muy interesante, que es lo que... Lo voy a entrar sobre ello. Es una cosa que dice
que dice David Giscard, y me parece muy interesante, y es que la categoría país no nos sirve mucho. O sea, cuando hablamos de Brasil, cuando hablamos de China, cuando hablamos de la India o de Rusia, tenemos que ser conscientes de que, o cuando hablamos del País Vasco, que hay formas de vida, clases sociales, grupos sociales muy privilegiados y otros muy empobrecidos. Entonces, David decía que en una visita que hizo a China, le parecía impresionante la voracidad con que determinados estamentos académicos y económicos chinos miraban hacia Europa o miraban hacia Norteamérica como la referencia y con ganas de alguna manera de asimilarse y de ir hacia ellos. Por ponerles un dato, de los 1.200, 1.300 millones de chinos, hay más de 100 millones que tienen una renta per cápita más alta que la media europea. Lo cual quiere decir que en China hay mucha gente en condiciones bastante, en condiciones de vida bastante deplorables, por decirlo rápido, sin sindicatos, sin seguridad social, sin sanidad pública, etcétera, etcétera, pero hay una parte de la sociedad china que vive en condiciones de consumo muy altas. Entonces, la categoría país, bueno, no os voy a decir nada de lo que podemos observar en países como Brasil o otros sitios. Es decir, hay en el sur, o en Nigeria, o en otros países en los cuales hay grandes masas de personas que viven en bidonvilles, que viven en condiciones infrahumanas, al lado de emporios. Entonces, esa proximidad tan fuerte que hay entre grandes fortunas y modos de vida de lujo al lado de favelas donde hay miles de personas que viven en condiciones infrahumanas, como decía, pues ese tipo de planteamientos hace que cuando hablemos de esos países tengamos en cuenta que dentro de esos países existen realidades sociales y económicas muy distintas. Le he traído también a Joan Martínez Alier, que me parece que es un profesor de economía, es un economista muy relevante y que ha hecho un gran esfuerzo por tener una mirada ecológica. Joan Martínez Alier es un hombre que ha trabajado mucho en Latinoamérica y que ha puesto sobre la mesa cómo la economía ecológica es algo muy diferente a la economía ambiental. La cuestión no es cuantificar e introducir las externalidades ambientales en la economía ortodoxa. El problema es cambiar los parámetros de la economía, teniendo en cuenta que la economía y la ecología son inseparables, que economos y ecologos son en origen lo mismo y que no se puede plantear ninguna ciencia económica perdurable sin tener en cuenta la base físico-biológica sobre la que se sustenta, ¿no? Hace como 3 años que Joan y sus compañeros de la Universidad Autónoma de Barcelona pusieron en marcha un proyecto muy interesante que también os invito a que miréis en internet. Se llama EJOLT, Environmental Justice, es justicia ambiental, que es un proyecto en el que hay muchas universidades y muchos grupos de Europa y del mundo, y que intenta buscar conexiones, que busca acercar a los universitarios turcos que en Estambul se enfrentan a los cambios infraestructurales que se están produciendo en la ciudad de Estambul por grandes obras, con otros, por ejemplo, aquí, pues, por ejemplo, con el proyecto de la alta velocidad vasca, y que intenta hacer un mapa de los conflictos socioambientales que hay en el mundo para ver sus conexiones, para ver sus relaciones y para ver un poco la capacidad de análisis que tenemos que nos sirva para plantear políticas y plantear alternativas a esos conflictos. Yo creo que necesitamos un conocimiento científico alternativo, necesitamos acumular experiencias y ponerlas en conexión. Yo creo que la labor de Joan Martínez Alier en ese sentido es muy fuerte y como ejemplo tenéis la revista que él dirige, ¿no? Que es un poco la heredera. Cuando Joan empezó a poner en marcha la revista Ecología Política,
venía de un acuerdo de otra revista californiana de James O'Connor que se llama Capitalism, Nature and Socialism, Capitalismo, Naturaleza y Socialismo, que es otra revista, digamos la madre de ecología política. Hoy en día yo creo que la revista Ecología Política es una buena herramienta para establecer nexos de discusión, de conexión, de reflexión entre ecologistas, feministas, socialistas, gente que está planteando un cambio social, por ejemplo, aportando muchas reflexiones sobre, por ejemplo, el decrecimiento. Joan y sus colaboradores en ¿cómo se llama el instituto? El ICTA, el ICTA, el Instituto de Ciencias y Tecnología de la Universidad Autónoma de Barcelona, yo creo que son unos de los bastiones más importantes de la defensa del decrecimiento, y yo creo que es interesante. Como veis, el decrecimiento, como veis en la gráfica esta, que es una gráfica hecha por los colaboradores, no voy a recordar el nombre, pero es igual. Lo que se plantea es que el decrecimiento es una propuesta de cambio de paradigma económico que tiene que ver con la desobediencia civil, que tiene que ver con el cambio de modo de vida, con lo que se llama la simplicidad voluntaria, pero también tiene que ver con la investigación y con la divulgación, y tiene que ver de alguna manera con que los economistas o la gente como vosotros y vosotras estáis interesados y interesadas en la economía ecológica, pongamos nuestras herramientas, nuestras manos, nuestros ojos en la labor, ¿no? Voy acabando, me quedan 3. Esta mujer es una socióloga argentina, que es una de las productoras de este libro, que se llama Renunciar al bien común, extractivismo y posdesarrollo en América Latina. Nos ha visitado un par de veces, y es una mujer que plantea, bueno, después del corralito, después de las políticas de inflación y de desastre económico en Argentina, los nuevos gobiernos argentinos de Kirchner y después de Cristina Fernández Kirchner, o más allá, más al norte, las políticas que ha puesto en marcha el gobierno uruguayo, con el Frente Amplio, primero Tabaré Vázquez, después José Mújica, otra vez ahora parece que vuelve Tabaré Vázquez, o más arriba en Brasil, después de la llegada del Partido de los Trabajadores, o más arriba en Venezuela o en Perú, con Ollanta, o Evo Morales en Bolivia. La experiencia latinoamericana, y yo creo que este libro es muy interesante para verlo, demuestra que ha habido unos cambios muy importantes en las instituciones políticas, en los gobiernos, pero no ha habido cambios en el modelo de desarrollo. Y tenemos una situación en los últimos 15 años en Latinoamérica. Ya no hay guerrillas, o pocas. La guerrilla más importante lleva meses, más de un año, negociando en Cuba, la guerrilla colombiana, y sin embargo tenemos regímenes populistas diferentes, unos más nacionalistas de izquierdas, otros más, por decirlo rápido, socialdemócratas, que están intentando plantear políticas de cambio social desde la izquierda, desde la reflexión, pero que están intentando, entrar en ese debate entre yo recuerdo en Rosa y Nerea y Martín, algunos compañeros, y Tom, y muchos, estuvimos en el 2012 en la cumbre, en el Río +20, en la cumbre de Río de Janeiro, en el Foro Social Alternativo, y allí se planteaba el lead el eslogan central de la cumbre de las Naciones Unidas del año 2012 fue la economía verde, the green economy, es decir, salir de la economía marrón y cambiar los procesos productivos para hacer una nueva economía que esté basada en el respeto a la naturaleza. Y claro, en esa reflexión, en Latinoamérica, los movimientos sociales, las comunidades indígenas, una parte del movimiento sindical, diría yo, más concienciado en algunas partes de Brasil, por ejemplo, planteaban que ese cambio de la economía marrón a la economía verde no se podía hacer a costa de que siempre pagaran los mismos, es decir, de que el pastel cambie de color, pero los beneficios sean para una parte muy pequeña y la mayoría de
de la sociedad pierda, ¿no? O en este caso, que una pequeña parte de países sean aventajados. Y entonces traigo la reflexión de María Estela Svampa, porque ella lo que plantea es que el extractivismo, el seguir haciendo de los países latinoamericanos la reserva material y energética de los países del norte, eso no es economía verde. Y además de que no es economía verde, es mantener un modelo de desarrollo que no va a favor de las clases más desfavorecidas. El otro día Evo Morales ganaba las elecciones en Bolivia por tercera vez. Y lo que venían a decir los periódicos es que Bolivia estaba siendo, y creo que de Bolivia sabe mucho Alfonso, que ha vivido allí, que en los últimos años Bolivia había sido un país que había aumentado mucho sus exportaciones y que estaba aumentando mucho su Producto Interior Bruto, y que era un país, evidentemente. El problema es si eso es algo que es sostenible en el tiempo y si eso es algo que beneficia. Hombre, evidentemente, lo he dicho antes, la parte más positiva que observamos de los gobiernos de Venezuela, de Perú, bueno, el de Perú es un poco más dudoso, el de Ecuador, el de Bolivia o el de propio Brasil, es que han repartido las rentas de manera diferente, han puesto en marcha programas para sacar a la parte más desfavorecida de la sociedad adelante, pero el problema es si vamos a ver, y es lo que plantea María Estela Svampa, vamos a un cambio de modelo de desarrollo o no. Esta es una diapositiva que me la regaló una ecologista holandesa, que a mí me parece muy interesante, porque los que van allá arriba son Reagan y Thatcher, y la de atrás es una activista ecologista que les dice que por ahí van mal. Pero si cambiamos y ponemos a esos gobiernos de izquierda, esos gobiernos populistas latinoamericanos, ¿en qué cambia la diapositiva? ¿En qué cambia la diapositiva? Es decir, yo creo que desde la economía ecológica la reflexión es muy crítica, es decir, no se pueden seguir manteniendo políticas extractivistas y políticas del tipo del que se está haciendo en Latinoamérica. Yo creo que eso es algo que enfrenta a los gobiernos con las comunidades, con los movimientos sociales, con el ecologismo, con los indígenas, y lo estamos viendo continuamente. Los conflictos ambientales, socioambientales en Latinoamérica no han disminuido y no van a disminuir. Voy acabando. Me quedan esta y otra. Eduardo Godinas, ¿te acuerdas, Rosa, que estuvimos aquí con él hace un año y medio? Le trajeron los de Goa y tuvimos hice una conferencia muy interesante, precisamente sobre esto que está hablando de María Estela, es decir, sobre las políticas que él llama de las nuevas élites criollas que gobiernan en Latinoamérica, el extractivismo, etcétera. Y él hablaba él reivindica, como Alberto Acosta o otros, el buen vivir, ese concepto quichua aymara del Sumat Causay, la Suma Camaña, que es un poco cambiar los parámetros de la vida social hacia una forma de vida en consonancia y en equilibrio con los ecosistemas. Cuando Rosa y yo estuvimos hablando con él, me acuerdo que le planteamos un poco que aquí iba a haber unos encuentros de crecimiento y buen vivir, y nos dijo, de crecimiento y buen vivir es como los albañiles y el rock and roll. O sea, no tiene nada que ver. Bueno, pues yo, con todos mis respetos, creo que sí tienen mucho que ver. Tienen mucho que ver. Os recomiendo un artículo del ecologista hecho por David Gistar que se llama De crecimiento en el sur. Lo plantea como pregunta. Yo creo, como decía antes, que hay determinadas actividades y hay determinados sectores sociales y hay determinadas formas de vida en el sur que, además de inmorales, deben de decrecer. Además de ser inmorales, deben de decrecer, deben de desaparecer. Entonces, eso no quiere decir que el decrecimiento no sea una reflexión, no sea un camino que hay que empezar a andar, y ya lo estamos andando. Es decir, nos guste o no nos guste, desde hace algunos años, acá en Euskal Herria o en el Estado español o en Europa, estamos decreciendo. Estamos decreciendo porque hay menos actividad económica,
porque hay menos coches en las carreteras, porque hay menos basuras en nuestros vertederos. Eso es lo que está pasando. Estamos en una época decrecentista. No es un decrecimiento que hemos buscado, es un decrecimiento que nos ha venido por la crisis financiera. Entonces, la situación, digamos, en la América Latina, que es lo que más conozco, yo me diréis, solo hablas de Latinoamérica Latina, no hablas de África, no hablas de Asia. Bueno, son realidades políticas y sociales que conozco menos, pero yo lo que creo es que la disyuntiva es esa, ¿eh? Le pongo a Eduardo Gudinas de compañero de María Estela Svampa y él lo que plantea es, bueno, los gobiernos que actualmente están en Latinoamérica diseñando las nuevas políticas económicas, ¿van a hacer? ¿Van a reparar, van a reformar o van a transformar las relaciones económicas? ¿Van a ir más allá del capitalismo? Esa es un poco la pregunta. Aquí tenéis dos libros que hace 2 semanas tuve la oportunidad de presentar a un ecosocialista belga, Daniel Tanuro, y a Yayo, y voy a acabar con Yayo aquí en estos conceptos. Voy a acabar con Yayo Herrero, que es otra compañera de Ecologistas en Acción, perdón. Yayo es de las pocas personas que conozco que es de Madrid, que ha nacido en Madrid y que tiene padres y abuelos de Madrid. Y Yayo, que lleva años trabajando en la conjunción de la crítica feminista a la crítica ecológica, es decir, de la búsqueda de una hibridación entre el pensamiento ecologista y el pensamiento feminista, y en la práctica, en las jornadas de ecosocialismo feminista, yo creo que fue muy interesante ver cómo ha habido errores históricos muy grandes. Las mujeres, eso bueno, lo explicaba ayer en clase, hablando de la Revolución Francesa y de la Revolución Rusa, yo creo que los grandes cambios sociales que han ocurrido en el mundo desde el siglo XIX hasta hoy han sido muy negativos para las mujeres. Y yo creo que eso es importante. La crítica ecofeminista es, yo creo, Vandana Shiva también lo plantea de forma clarividente. Las mujeres en Latinoamérica, las mujeres en África, están planteando que los nuevos cambios y los nuevos planes de desarrollo no se hagan a sus espaldas, sino que se hagan Ayer llevé a clase una noticia que me pasó otra ecofeminista que trabaja con nosotros, que es Yone Martínez, sobre el ébola en África. Y decía que en países como Liberia, el ébola ha afectado al 75% del grupo social que está afectado por el ébola. El 75% de personas en Liberia son mujeres. Es decir, el ébola no afecta igual a mujeres o a hombres. Y eso tiene que ver con el papel que juegan las mujeres en las familias, con el papel que juegan las mujeres en los centros sanitarios, etc. Es decir, yo creo que la economía ecológica tiene que tener en su base la mirada, la presencia y la crítica del feminismo, porque me decían, la última vez que puse una diapositiva como esta y ponía lo de cuidadanía, me decía una persona que estaba en el público, te has equivocado, está mal puesto, quieres poner ciudadanía. Digo, no quiero poner ciudadanía, quiero poner cuidadanía, que significa que los cuidados tienen que estar en la base de la discusión económica, en la base de la discusión de los cambios sociales. Es decir, no separar, sino juntar. Y nada más, lo dejo aquí. Yo os he planteado 10 preguntas, 10 reflexiones, para que entre todos y todas discutamos. Esta es una última reflexión también sobre la cuidadanía de Albert Recio, que es un profesor de la Universidad de Barcelona y que de alguna manera plantea los cambios digamos, algunos parámetros que hay que realizar para poder avanzar en una línea ecosocialista, feminista, y yo creo que son importantes. Antes lo decía cuando hablaba de Wangari Maathai y de Vandana Shiva. Uno de los problemas, uno de los peligros, una de las tendencias más evidentes que hay a la hora de enfrentarse a la crisis ecológica es el ecoautoritarismo. Lo estamos viendo en Europa, lo vamos a ver más. Sabemos
sabemos que las corrientes de la extrema derecha, las corrientes autoritarias, han sido también ecologistas, han podido ser ecologistas. El ministro de Agricultura del señor Hitler era un ecologista convencido, es decir, pero no solamente por la derecha, es decir, no es que en los próximos años vayan a plantearse sobre la agenda política para enfrentarse al cambio climático, para enfrentarse a la crisis ecológica, medidas racistas o medidas políticas lo diré, de la mano de la extrema derecha. También pueden pasar por la izquierda, es decir, podemos encontrar esos autoritarismos. Yo creo que es importante que la izquierda haga esta reflexión, es decir, el autoritarismo puede venir de un lado o de otro, y yo creo que es bueno que defendamos el cambio, este cambio que se plantea desde el ecofeminismo socialista. Es un cambio democrático, es un cambio basado en la racionalidad, en la libertad y en la discusión libre entre las personas. Yo creo, y acabo, ahora sí que acabo, que en la sociedad vasca tenemos, aparte de mucha responsabilidad, tenemos muchas herramientas para poder hacer esta transición, para poder hacer este cambio, para poder poner fundamentos económicos, ecológicos en nuestro modo de vida, y yo creo que tenemos la responsabilidad y el deber de hacerlo. Es que ricasco. Bueno, es que ricasco, Iñaki. Si tenéis alguna pregunta o alguna aclaración de la presentación, igual sería bueno hacerlo ahora, si no, hacemos una pausa y luego seguimos con el... Pero igual, si queréis que Iñaki aclare algo o os gustaría comentar algo antes de... Sí. Para el audio, es por el audio. Si no, los de Chile no nos oyen. Vale. Yo quería preguntar una cosa sobre la cuestión de América Latina, ¿no? Lo fa in italiano? Sí. Quería preguntar una cosa sobre la cuestión de América Latina y sobre los últimos dos puntos, ¿no? De Gudinas y de Svampa, ¿no? Que muchas veces, ¿no? Desde Europa, muchos sectores de la izquierda, de los movimientos y del pensamiento de izquierda critican, ¿no? A estos países, a estos gobiernos progresistas para, como acabamos de hacer, ¿no? Para el modelo de desarrollo, ¿no? Que sigue con el extractivismo y con la industrialización de los recursos naturales, ¿no? Y eso creo que se pueda extender a todos los países del ALBA, ¿no? De la Alianza Bolivariana, de Ecuador. Es cierto que Cuba, por lo menos que no tiene este problema igual. Y lo que quiero preguntar yo, ¿no? Es si de verdad este asunto es de los gobiernos, es propio de estos gobiernos, o sea, si ellos podrían cambiar su modelo de desarrollo sin que cambiara las relaciones norte-sur, sin que cambiara la división internacional del trabajo, sin que cambiara la economía mundial. O sea, cuánto al día de hoy la globalización, a pesar que un gobierno quiera, como dicen ellos, porque como dicen los planteamientos del gobierno de Venezuela, de Ecuador y de Bolivia, ir más allá del capitalismo y de este modelo, cuánto está en sus manos cambiar el modelo sin que cambie desde el norte, desde aquí, desde Europa o desde los países industriales. Y eso acabo diciendo, ¿no? Que por supuesto el pensamiento ecologista aquí, ¿no? Yo creo que no puede hacer lo mismo no puede ser lo mismo de lo que pueda surgir en América Latina hoy, ¿no? Porque llegamos de dos historias diferentes y de dos trayectorias políticas, económicas y sociales diferentes, ¿no? Sí, bueno, voy a empezar no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Si alguien quiere hacer alguna reflexión más, así yo descanso un poco, pero si no... Bueno, lo que has dicho, me ha parecido muy interesante que cómo has sacado a Cuba de ahí, porque yo creo que Cuba está en otro ámbito, con otras experiencias. Los cubanos ya saben lo que es
que alguien deje de meterles petróleo. Y ahora alguien les mete petróleo, que es Venezuela. Yo estuve hace 10 años en Cuba y he vuelto este año, y en Santiago de Cuba, allí en el puerto de la bahía, antes había una central térmica y ahora hay una central térmica y una refinería de petróleo que hizo Chávez, el gobierno venezolano. Pero yo creo que los cubanos y las cubanas, tanto en la dirigencia como abajo, son conscientes de que cualquier día hay un cambio político en Venezuela y se quedan sin el petróleo venezolano. Y eso significa volver al periodo especial. El Partido Comunista Cubano en su último congreso y yo creo que los ecosocialistas cubanos que yo he estado visitando en el mes de septiembre, son muy conscientes de que tienen que buscar un sistema, o sea, que tienen que hacer una transición energética que incluso no les ponga, o sea, que incluso ni se base en los propios recursos de petróleo que ellos tienen en el norte, en el Caribe. Yo creo que eso es algo muy importante. Yo creo que, por ejemplo, la reflexión ecosocialista venezolana no va por ahí, ¿no? Yo creo que cada país, o sea, Venezuela es un país diferente, Bolivia, o sea, estoy de acuerdo en eso. El caso del Yasuní, no sé si lo conoces, pero el caso del Yasuní es un ejemplo paradigmático. O sea, en el mundo se habla de yasunizar. Yasunizar significa dejar el petróleo debajo, en el subsuelo, donde está. El problema está en que, bueno, ha habido una pelea muy fuerte entre el gobierno ecuatoriano y los movimientos ecologistas, indígenas, etcétera, sobre esta cuestión. Y se ha intentado dar un ejemplo mundial. Yo creo que la reflexión sobre Yasuní es importante para ver. Yo creo que tienes razón en lo que dices, en que las problemáticas económicas y sociales de los países latinoamericanos no son comparables a la situación que hay en Europa. Pero por eso ponía en la diapositiva de María Estela Svampa, ponía lo de gobiernos, partidos y movimientos, estados, gobiernos y movimientos. Yo creo que las lógicas de funcionamiento son distintas. Si tú tienes un gobierno, si tú eres Lula, si tú eres Dilma Rousseff, tú tienes que intentar hacer políticas que hagan que la gente que está más desfavorecida pueda vivir. Lo que critica la derecha brasileña al PT es que está comprando los votos. Está comprando los votos de los pobres con los bonos para comprar alimentos que les pasa. Lo que responde la dirigencia del PT es que, claro, hacer vosotros lo mismo, y os votarán a vosotros. Pero vosotros no hacéis lo mismo. Entonces, yo estoy de acuerdo en que la cuestión es complicada, pero yo creo que la reflexión que hace el movimiento indígena, en general en Latinoamérica, la reflexión que hacen los movimientos ecologistas, la reflexión que hacen muchas feministas y muchas comunidades en Latinoamérica es que están cambiando los gobiernos, pero no cambian las políticas. No cambian las políticas, digo, extractivistas, no cambian las políticas que afectan sobre la vida de las comunidades. Y eso es muy importante. Entonces, yo creo que lo importante es poner ese debate, que es lo que están haciendo Gudinas, lo que está haciendo Svampa, lo que están haciendo Acosta y otros, es poner ese debate sobre el modelo de desarrollo sobre la mesa y saber que esa transición no es una transición que se puede hacer de forma fácil, que es una transición traumática, que no se puede eliminar la minería, ni se puede eliminar el petróleo, ni se puede eliminar ese tipo de extracciones de recursos del día de la mañana, pero hay que buscar programas de transición. Yo creo que es un poco la reflexión que se plantea aquí. Bueno, paramos entonces y a las 11:30 seguimos. Vale.